Bueno, pues un gusto saludarlos nuevamente. Cualquier duda o sugerencia a mi correo salvatierra.el@gmail.com. En esta ocasión pues voy a darles a demostrar el uso de un comando muy importante, ¿verdad? Como lo es el comando trim. El comando trim únicamente es para, para cortar, ¿sí? Entonces les voy a enseñar básicamente para qué sirve este comando, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos, puede ser de que de algún dibujo, pues probablemente la línea se nos salió, ¿verdad? Tal y como está aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este es una grid o cuadrilla para un perfil topográfico. Así que en el eje de las 10 pues tiene la cota y en el eje de las X tiene la distancia horizontal, ¿verdad? Ambos expresados en metros. Pero si se dan cuenta, estas líneas pues se me salieron de acá de, de las filas horizontales, ¿verdad? Entonces estas líneas pues definitivamente se me extendieron, ¿verdad? Si yo quisiera pues quitarla, podría usar varios procedimientos, pero voy a utilizar el comando trim para que ustedes únicamente vean para qué sirve el comando trim, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo voy a seleccionar para quitar todos estos segmentos de línea que probablemente se salieron de mi dibujo, ¿verdad? Es probable que nosotros estemos haciendo, por ejemplo, dibujando laterales, dibujando tuberías, dibujando eh, linderos. Y es probable que la línea se nos salga de donde nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar el comando trim. Entonces, guión bajo, trim, trim, enter. Nos dice designe objetos o seleccionar todo, ¿verdad? Lo que va a recortar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta línea y esta línea, ¿sí? Enter. Entonces me va a cortar una línea en función eh, básicamente de la intersección. Por ejemplo, si yo voy a quitar este segmento de línea, me va a quitar este segmento porque básicamente me lo va a quitar hasta donde se intersecta con la otra línea. ¿Sí? No sé si me voy a entender, pero me va a quitar el segmento que resta hasta donde está la intersección con la otra línea, ¿sí? Por ejemplo, si yo quito acá, me va a quitar el segmento de abajo que básicamente es donde empieza la intersección con esta línea. Entonces, una línea es la que vamos a cortar y la otra línea básicamente es la referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo quitar acá, escape, ¿sí? Entonces me quitó ese segmento de línea en función de esta, ¿verdad? Esta fue mi referencia. Entonces podemos seleccionar también todo. ¿Cómo? Por ejemplo, guión bajo trim, enter. Me dice recortar, designe objetos o seleccionar todo. Podemos seleccionar todo, enter. Y ahora me dice designe objeto a recortar. Entonces, por ejemplo, yo puedo recortar, por ejemplo, todas estas, ¿verdad? Simplemente de un clic aquí en la parte superior izquierda y otro clic acá en la parte inferior izquierda. Entonces, todo lo que agarra este cuadrito me lo va a recortar. Clic, me recortó todas esas líneas en función de esta que era la referencia. Por ejemplo, si yo quiero elaborar un perfil únicamente con una distancia horizontal de 100 metros, el resto del perfil me va a sobrar. Entonces voy a cortarlo acá, ¿ven? Un clic acá y otro clic acá. Entonces me va a cortar básicamente en las líneas que hay en el intermedio. Clic. Entonces me cortó, escape, me cortó las líneas que había en el intermedio de esta línea y de esta línea. Ambas fueron mis líneas de referencia, ¿sí? Escape. Entonces, por ejemplo, ahora yo ya puedo eliminar esto, ¿sí? Perdón, y puedo eliminar, por ejemplo, esto y utilizar únicamente, utilizar únicamente el, la distancia horizontal que yo quiero, ¿verdad? O únicamente el segmento de
de la grid que yo necesito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces así funciona el comando trim, que es para cortar. ¿Cómo podemos utilizarlo en un plano? Me hacían la pregunta ahí un compañero en uno de los videos anteriores. ¿Cómo podemos, por ejemplo, quitar estas líneas que hay a lo interno de estos puntos? Entonces, por ejemplo, yo voy a copiar esto, control C y control V, únicamente para hacerles la demostración. Lo voy a pegar acá, escape. Bueno, entonces yo voy a borrar este puntito, suprimir, y voy a colocar acá un pequeño circulito, ¿sí? Centro radio. Entonces yo voy a seleccionar dónde estaba el punto, y que básicamente es acá. Y voy a hacer un círculo que a mí me parezca de un tamaño adecuado, y probablemente de 1 metro. Vean acá, 1 metro de radio. Entonces voy a meter 1 exactamente. Enter. Y ahí me dibujó básicamente un circulito, ¿sí? Para poder eliminar las líneas que tenemos a lo interno, tenemos que tener un círculo, no un punto, ¿sí? ¿Se acuerdan que estos son puntos? Entonces voy a borrar este punto, voy a borrar este punto, voy a borrar este punto, borrar este punto. Este sí me va a costar un poquito identificar dónde está ubicado el punto, pero lo vamos a lograr. Suprimir. Entonces voy a colocar en todos los vértices un círculo, guión bajo, copy. ¿Cuál va a ser mi punto base? El centro de este círculo. Entonces aquí voy a pegarlo acá. Voy a pegarlo acá, exactamente al centro. Voy a pegar este acá. Acá tengo que buscar ahí donde se me activó el cuadrito. Acá, vean, acá me está señalando una pequeña crucecita que es básicamente donde termina una línea y empieza otra, que es básicamente donde estaba el círculo, ¿sí? O el punto. Y si no estoy mal, ya están todos. Escape. Entonces, para poder cortarlo con el comando trim, tienen que ser específicamente un círculo, ¿sí? Ese circulito va a ser nuestra referencia. O sea, ¿entienden? No sé. Pero no deben de ser puntos, a pesar de que el punto también es un circulito, pero el punto como tal acá no lo reconoce como un vector, como un círculo, ¿verdad? Como una línea de referencia, sino que es un punto, ¿verdad? Entonces tiene que ser específicamente circulitos, ¿sí? Con el diámetro, obviamente, que se asemeje al tamaño de este círculo, ¿sí? Del punto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a implementar el comando trim? Seleccionamos todo, le damos guión bajo trim, enter. Me dice, ahora yo voy a recortar todo lo que hay a lo interno de estos círculos. Entonces, si se dan cuenta, la línea de referencia es el círculo, ¿sí? Esa es una metodología como de las más básicas, ¿verdad? Hay otras metodologías, pero yo les voy a enseñar acá cómo hacerlo básicamente con el comando trim, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nos piden o nos exigen que a lo interno de estos círculos no lleve ninguna línea, ¿sí? Como alguna de las normas para entregar los planos de registro de la propiedad es que, entonces vean acá, no tengo absolutamente nada adentro de los vértices, ¿verdad? Entonces, eso es como una de las pequeñas aplicaciones del comando trim, ¿verdad? Esto que yo hice específicamente de eliminar las líneas al interno de los círculos, pues podría utilizarse otras metodologías, pero voy a hacer la grabación de otro video y probablemente se los hago llegar en otra ocasión. Entonces aquí pues ya podemos imprimir nuestro plano y va a salir sin absolutamente nada a lo interno de este círculo, ¿sí? Como les digo, este representa un círculo y esto representa un punto. Aquí no podemos utilizar el comando trim y vamos a hacer la prueba. Vamos a seleccionar todo, guión bajo, trim, enter.
Entonces, vean, acá sí se me dificulta un poquito. Vean, lo que está haciendo es de que en lugar de cortarme, me está borrando las líneas, pero no está tomando de referencia el círculo, sino que está tomando de referencia la otra línea, ¿sí? Nunca toma como referencia el punto, porque es un punto, no es un círculo, ¿sí? Es un punto, mientras que aquí sí insertamos círculos, ¿sí? Que representan el punto o el vértice. Espero que haya quedado claro y si no, pues pueden comentarme al video. Muchos saludos.